Renata recibió una caja con un botón. Si lo apretaba, sería millonaria, pero si lo hacía, personas morirían. Renata y su esposo, Marco, vivían agobiados por el dinero. Cada día era un reto. A veces comían 3 veces al día, otras se iban a dormir sin probar bocado. La preocupación era constante, silenciosa, desgastante. Un día, algo inimaginable llamó a su puerta. Era Castro, un hombre de traje elegante, impecable, pero con un aura extraña, difícil de describir. Pidió pasar. Dijo que tenía una oferta que cambiaría sus vidas. Renata dudó, pensó que era un vendedor más. Castro insistió. Finalmente lo dejó entrar. Marco se acercó, desconfiado. Entonces el hombre les mostró la caja negra y fue directo al punto. Si presionaban el botón, serían millonarios. A cambio, desaparecería una persona que no conocían, alguien cuya existencia no era compatible con el mundo actual. Marco soltó una carcajada. «¡Burradas!», dijo incrédulo. Castro no se alteró. «Si no presionan el botón, no pasa nada. Volveré personalmente a recoger la caja. Piénsenlo, si quieren cambiar su vida. Piénsenlo, si quieren cambiar su vida». Dicho eso, salió de la casa. Marco tomó la caja y salió detrás de él. Pero al cruzar la puerta, Castro ya no estaba. Renata seguía confundida. Cuando recuperó el aliento, se atrevió a decirlo en voz alta. «¿Y si fuera verdad?». Marco fue tajante. «Deja de creer en tonterías. Y además, si fuera cierto, sería cruel con la vida de otra persona». Le prohibió tocar la caja. Horas más tarde, mientras Marco dormía, Renata no podía dejar de pensar. Si era verdad, su vida cambiaría con un solo clic. La duda, el cansancio y el estrés pudieron más que el miedo, y apretó el botón. Nada pasó. El botón simplemente se hundió. Renata suspiró. No sabía si era bueno o malo que no hubiera ocurrido nada. Volvió a la cama, aunque apenas pudo dormir. A la mañana siguiente la caja había desaparecido. Marco preguntó por ella. Renata tampoco supo qué decir. Algo no encajaba, pero decidieron desayunar e intentar olvidar lo ocurrido. Entonces Renata tomó su celular. La notificación la dejó en shock. Un depósito por $10 millones acababa de llegar a su cuenta bancaria. Gritó de felicidad. Marco la miraba sin entender. «¡Somos millonarios!», dijo ella, mostrándole la pantalla. La vida les había cambiado por completo. Pero no todo lo que brilla es oro. Y muy pronto, Renata lo comprendería. No podían creerlo. Renata y Marco se volvieron millonarios con solo apretar un botón. Los primeros días compraron todo lo que siempre habían soñado. Casa, carro, ropa, lujos que antes parecían imposibles. Pero la felicidad le duró poco a Renata. Las noticias comenzaron a sonar con fuerza. Miles de personas estaban desapareciendo alrededor del mundo. Su conciencia empezó a atormentarla y en lugar de disfrutar la riqueza, sentía que su vida había empeorado. No podía dormir. La comida ya no le sabía a nada. Pasaba los días sentada en el sofá, atrapada en lo que parecía una cárcel de oro. Y eso solo fue la punta del iceberg. Días después ocurrió lo peor. Renata esperaba a Marco. Las horas pasaron una tras otra, alimentando su miedo. Pero Marco jamás llegó. Desesperada, Renata salió a buscarlo por todas partes, sin éxito. Regresó a casa vacía, aniquilada por dentro, arrepentida de haber tocado ese botón. Comenta parte 4 si quieres que suba la siguiente parte. Y cuéntame si tú también apretarías el botón. Renata se volvió millonaria con solo apretar un botón, pero a cambio pagó con la vida de su marido. La mujer estaba desesperada, se sentía engañada, el trato había sido claro, desaparecería una persona desconocida, pero la víctima había sido Marco. Tras más de 16 horas sin saber nada de él, fue a la policía. Ahí le dijeron que poco podían hacer, estaban saturados de reportes de personas desaparecidas. Durante días, Renata vagó por las calles, de casa en casa, buscando cualquier rastro de Marco, aferrándose a una falsa esperanza, hasta que un día lo vio. A lo lejos, a través de una ventana, distinguió un cubo negro. Su corazón se aceleró. Se acercó y confirmó lo impensable. Era la caja maldita. De inmediato se le ocurrió un plan. Tocó la puerta y una señora salió. Renata le dijo que su marido, Castro, era un demente que andaba repartiendo objetos importantes de la casa con historias inventadas. Le ofreció $1000 por recuperar la caja. Afortunadamente, la mujer aceptó, aliviada de saber que todo había sido obra de un loco. Poco después, Renata llegó a casa con la caja entre las manos y una pizca de esperanza en el pecho. Esperaba que Castro apareciera buscándola y que por fin obtuviera las respuestas que tanto necesitaba.
Renata esperaba impaciente cuando de pronto tocaron la puerta. Desesperada corrió y abrió. Era Castro. ¿Tú otra vez? ¿Por qué tienes otro cubo?, preguntó él confundido. Renata lo enfrentó. ¿Dónde está mi esposo? Dijiste que desaparecería un desconocido, no él. Respóndeme, maldito. Castro intentó calmarla. Solo quería recuperar el cubo. Pero Renata lo acorraló con preguntas, con gritos, con desesperación, hasta que él no pudo más. Entonces Castro sacó un artefacto extraño. Todo se volvió negro. Cuando Renata despertó, ya no estaba en su casa. Se encontraba en un plano irreal, distorsionado, imposible de describir. Entonces una voz profunda resonó en todas partes. ¿Por qué estás tan abrumada, mujer? Eres millonaria, hiciste el bien. ¿Quién demonios son?, preguntó Renata temblando. ¿Dónde está mi esposo? Dijeron que desaparecería un desconocido. Por favor, regrésenlo. La extraña entidad se manifestó y respondió. Y así fue, niña. El hombre que dejó este mundo era un desconocido. Tú no lo conocías por completo. Mientras tú no lo veías, ese hombre desvivió a 8 mujeres y se aprovechó de ellas. Renata se quedó en shock. Su mundo se desmoronaba. Desesperada, Renata buscaba a su marido cuando descubrió la verdad. Su esposo era un asesino serial. No podía creerlo. No es cierto. ¿Cómo va a ser un asesino si él no quería que apretara el botón? Sollozó. El ente respondió con frialdad. Él creyó que Castro era un agente encubierto y que el cubo era una prueba psicológica para vincularlo con sus crímenes. Renata cayó de rodillas, llorando desconsolada. ¿Por qué hacen esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se supone que supere algo así? La entidad habló con voz firme. Buscamos lo mejor para el mundo. Eliminamos a las personas malas y repartimos la riqueza. No comprendes el privilegio que te dimos. Si lo deseas, podemos hacer que olvides todo. Pero a cambio vivirás solo la mitad del tiempo que te queda. Renata, con una valentía inesperada, respondió. No, solo se vive una vez. Y si vivir en paz significa perder la mitad de mi vida, no lo quiero. Aquella respuesta demostró una madurez inmediata. Como premio, el ente la regresó al mundo borrando todos sus recuerdos, sin pedir nada a cambio. Renata continuó su vida, rica, rodeada de lujos. Pero algo dentro de ella siempre se sentía vacío. Porque el dolor es el claroscuro de la existencia. Sin su sombra, nunca sabríamos reconocer el brillo de la calma. Y Renata vivió vacía, por la decisión de unos entes que jugaban a ser Dios.